mensaje de salvación en los jóvenes pueda estar ya en sus corazones y ellos puedan entender que no es religión, no es religión, es relación y trae consigo salvación, tal cual ellos decían. Como padres creo que tenemos nosotros esa responsabilidad de instruir a nuestros hijos. Mi hermano John, hablando en una oportunidad, me dijo algo que me quedó en el corazón y él me decía, es que si a los muchachos se les obliga a que se bañen, a que se peinen, cuando están pequeñitos, ¿no? A que vayan a la escuela, ¿por qué no instruirlos a que vayan a la iglesia? ¿Por qué no seguir diciéndoles todo el tiempo, vaya a la iglesia, vaya a la iglesia? Porque así como le decimos, vaya, estudie, vaya a la iglesia. Cuando están mayores les decimos, vaya, busque un trabajo. Pero ¿por qué no les decimos también, vaya a la iglesia? Independientemente que busque un trabajo, vaya a la iglesia. Y qué bueno, mis hermanos, es que podamos nosotros instruir a nuestros hijos todo el tiempo. Y qué bueno que usted y yo, que tenemos palabras de vida eterna de parte del Señor, podamos compartirlas también. Miren que a veces nosotros entre cristianos pensamos que ya no nos tenemos que ministrar salvación, y probablemente algunas veces usted necesita que alguien le recuerde quién es usted en Dios, porque nos vemos pero no sabemos realmente cómo nos sentimos o en qué estamos. Y qué bueno cuando alguien de los que me conocen me puede decir, Cristo te ama, persevera en el Señor, ese camino no es de Dios, qué bueno que busques al Señor, apártate del mal. Y todo esto, mis hermanos, en amor para salvación. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Yo quisiera dejarles con ustedes un momento a nuestro hermano John Uribe. Con John hemos caminado durante todo este tiempo y creo que el Señor le ha dado para nosotros, su iglesia, en esta mañana, algo para compartirnos. Amén, Dios les bendiga. Buenos Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. La verdad es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad también el llamamiento que Dios nos hace a todos nosotros. Amén. Y meditaba yo y cada año que cumplimos aniversario, pues hay que traer algo para la vida de uno primeramente, para el pueblo. Le preguntaba yo al Señor, ¿qué quieres, Señor, que lleve? ¿Qué quieres que hable, Señor? Porque les digo, mis hermanos, que uno como hombre puede preparar un bosquejo o algo como para poder llevar, pero es algo que no va a llenar. Pero cuando viene directamente del Señor es algo que llena, es algo que verdaderamente se hace rema en la vida de uno. Le preguntaba yo al Señor, ¿qué quieres que haga? Y me confirmaba el Señor esta mañana con esa frase que el pastor decía, recopilando todo lo que él dijo de cómo ha sido nuestro comienzo, nuestra manera de perseverar en el Señor, cómo han sido los sacrificios, cómo han sido las alegrías. Entonces, pero él terminaba con algo que decía, esto no es hazaña de hombre. Y es lo importante, reconocerlo. Veía para el versículo de esta semana, para los que lo teníamos que decir, y ese versículo decía, Mateo 23:12, dice que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Entonces, mis hermanos, esto no es hazaña de hombre, esto es Dios el que verdaderamente nos ha puesto en este caminar, tanto a nosotros como a usted también. Créale a Dios. Estuve una vez también en una silla ahí, quizás por primera vez venía a una iglesia, no entendía, pero Dios en su infinita misericordia, amén, Él puso los ojos en mí, amén. Y mire que a veces podemos estar pensando de que es Dios, pero es que Dios nos utiliza a los hombres, y Dios utilizó a un hombre para que pusiera los ojos en mí, para que ese hombre, poder, a través de ese hombre, por medio del Espíritu Santo, ser usado y poderle decir a uno verdaderamente lo que uno puede hacer para el Señor. Amén. ¿Qué tal, mis hermanos, si me acompañan en 1 Corintios?
capítulo 1, y meditaba en el Señor, qué es lo que el Señor ha hecho en mi vida. Lo que dice el pastor, muchas veces de pronto ya hay algo formado, y ya uno llega a una casa y ya está formada la casa, pero cuánto sacrificio o cuánto escombro hubo en ese terreno antes, pero ya hay una edificación. Yo creo que muchos hemos visto, ¿no?, que ha habido un terreno bien feo y de repente vamos y vemos tremenda, y eso está pasando ahorita aquí en Norte Boulevard, que vemos una fachada bien fea y de repente vemos un edificio. Amén. Entonces miraba yo mi pasado, mi antes, y el Señor me daba esta palabra, 1 Corintios capítulo 1, versículos 24. ¿Qué tal si vamos ahí? Vamos desde el 24, dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte de su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amén. Entonces, hay tres aspectos que aquí el Señor habla. Dice: débil, necio, vil y menospreciado. 4 aspectos. Que eso era, en mi caso, yo. Era vil, menospreciado, necio, porque dice la palabra que para el necio no existe Dios. Entonces muchas veces en mi caminar había un Dios, pero dioses hay muchos. Había un Dios en mi vida, pero Dios con D minúscula, no con D mayúscula. Amén. Entonces ahí es donde venimos a entender cuando Dios verdaderamente en su misericordia se acuerda de uno para traerlo a sus caminos. Es maravilloso. Entonces aquí el Señor decía de que lo vil, lo necio, lo menospreciado del mundo. ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en ese lugar? Mi hermano, hoy yo le exhorto a usted. El pastor hablaba, es algo maravilloso y es algo que necesitamos cada individuo que esté aquí en la tierra. Es estar en los caminos del Señor, estar en un ministerio, estar perseverando en los caminos del Señor, porque ahí verdaderamente es donde hay temor de Dios. Pero verdaderamente es adorarle y tenerle temor es a Él, para que nuestra vida pueda caminar. Usted como hombre me entiende cuáles son nuestras luchas, como nosotros hombres. Y le digo, mis hermanos, que verdaderamente Dios en mi vida, lo hablo en lo personal, es que el que me ha sostenido para verdaderamente no ir a hacer cosas en las cuales uno hacía antes cuando no tenía al Dios con D mayúscula, no con D minúscula. Amén. Entonces, recopilando todo, mi vida, todo lo que Dios me ha dado una familia maravillosa. Entonces es lo que Dios día a día le va mostrando, porque sabe una cosa, mis hermanos, a veces dejamos de sorprendernos de las cosas que Dios hace. Dios hace cosas sorprendentes día a día en nuestras vidas. Cada mañana hace cosas sorprendentes. Cuando abrimos nuestros ojos es algo sorprendente, y eso ya no nos sorprende muchas veces. Amén. En esta semana tuve una dolencia, nunca había ido a un hospital, nunca en mi vida había ido a un hospital de emergencia, nunca. Y verdaderamente uno dice, wow, hay cosas que uno a veces no, una uña que le duele a uno, le duele todo el cuerpo, se duele todo el cuerpo. Entonces, valorar más lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Sigamos perseverando. Miraba todo lo que Dios ha permitido hacer en mi vida, mi familia, el ministerio, el empleo. Entonces son muchas cosas las que Dios me ha dado. Pero mis hermanos, para terminar, ¿qué tal si vamos a 1 Corintios, ahí mismo, capítulo 15,
Dios me ha dado demasiado. Entonces, hablando de 1 Corintios 1:24, es Dios el que ha hecho en nosotros. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos hoy en día. Amén. Es por la gracia de Dios que hemos cumplido esos 13 años en el cual han habido alegrías, han habido tristezas. Yo que estaba a la par del pastor, mis hermanos, es algo que verdaderamente es de admirar. Porque colocarse en los zapatos de un pastor, yo le digo, es de admirar. Son cosas que uno se duele. Hay cosas que hay que saber manejar. Hay dolores que el pueblo nos trae a nosotros como ministros y tenemos que saber manejar eso para que no afecte a nuestras familias, para que no afecte el ministerio y saber poder llevar, pero por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, que es el que lo guía a uno a toda verdad y a toda serenidad, y es el que da la paciencia, el gozo, la paz. Amén. Primera de Corintios capítulo 15, diciendo todo lo que Dios ha hecho. Pero aquí Dios me hablaba algo, para que nadie se jacte, decía ahí los versículos anteriores. Entonces, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, en la vida del ministerio, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Entonces, mis hermanos, es por la gracia de Dios que usted, yo, somos lo que somos. Démosle la gloria, la honra, la alabanza es a Él. Amén. Y Él es el que nos sostiene. Dios les bendiga, mis hermanos.